Otra postura, pues obviamente se tiene desde Morena, por ejemplo, y tengo en la línea al senador Martí Batres. Gracias, Martí, por tomarme la comunicación. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis Cárdenas? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Bien, te escucho muy bien. Excelente. Oye, cuéntanos, ¿qué postura tienen sobre este incremento al salario mínimo? Bueno, nosotros hemos luchado por el incremento al salario mínimo desde hace muchos años, incluso desde antes de ser gobierno e incluso desde antes de construir Morena. Y lo que pasa es que el salario mínimo se vino desplomando desde los años 80. Llegó a su nivel más alto en 1976 y luego bajó un poco a finales de los 70, pero después de la crisis de la deuda en 1982, pues se vino abajo con la hiperinflación que provocó la crisis de la deuda. Entonces el salario mínimo año con año se actualizó por debajo de la inflación. Fue perdiendo hasta que a principios de este siglo ya estaba acumulando pues un 70% de pérdida de poder adquisitivo. Ya el salario mínimo quedó por debajo del salario mínimo de todos los países de la OCDE, de los países de América del Norte, por abajo de todos los países de Sudamérica, abajo de Chile, de Argentina, de Uruguay, muy abajo del de Brasil, que es el triple que en México, pero Luis, muy abajo también de países como Guatemala, por ejemplo, abajo de El Salvador, claro, de Honduras. Entonces, bueno, realmente ese salario mínimo no cumple con el objetivo constitucional de satisfacer las necesidades de un trabajador y su familia. Ahora bien, aquí hay un asunto bien complicado. Es muy interesante cuando se habla de este tipo de temas porque muchas personas, Martí Batres, o sea, ganan o a veces menos que el salario mínimo. Tenemos una pobreza laboral, es decir, personas que chambean, que trabajan y que ganan menos de 1,800 pesos, que es lo que con lo que se supone que compras una canasta básica al mes. Son muchas personas que están en esa situación. Hay muchas personas que están en la informalidad, hay muchas personas que pues viven de otra manera. ¿Qué se puede hacer hacia ellos? O sea, porque de pronto hay quien dice es que esto del salario mínimo y aumentarlo así, enhorabuena para quien lo gana y qué bueno que ahora pues va a ganar un poquito más, 15% más, 143 pesos, pero pues al final no resuelve un problema de fondo, o sea que es una pobreza laboral en la que están inmersos la mayoría de los mexicanos. Pues son muchas medidas las que hay que poner en práctica, Luis, pero es que todo el tema del trabajo se fue descomponiendo, se fue descuartizando en las décadas pasadas, es decir, se dejó de ver el mundo del trabajo como un factor económico muy importante y se fue abandonando desde el punto de vista de la protección social, de la permanencia. Incluso se alentaron reformas para hacer más chiquito el salario, para hacer más discontinuo el empleo. Por ejemplo, la reforma laboral que hubo hace 8 años, pues prácticamente abarataba el desempleo, abarataba el despido y fomentaba los contratos de prueba sin obtención de derechos laborales, el pago por hora, y entre otros la formalización del llamado outsourcing, que ahí hay mucha de esta precariedad a la que te refieres. En la subcontratación hay muchas contrataciones con salarios raquíticos. Ve todo el caso de las trabajadoras y trabajadores de limpieza que son contratados por 3,000 pesos al mes en muchísimos lugares, empresas privadas e incluso también públicas. Pero hay muchos más en un sector, o sea, lejos del outsourcing, que sí, ahí está el debate y será muy interesante el siguiente año. Hay gente que deja tú que estén en el mal outsourcing, o sea, no tienen ni seguro, ni afores, ni pensión, claro, ni aguinaldo, ni nada de eso. O sea, la mayor parte de población la informalidad informal, plena. Ajá. O sea, ahí habrá que hacer algo, plena, claro. Pero todo eso se tiene que corregir. Yo por eso creo que estas medidas que se están tomando son correctas. No solo creo que son correctas, son por las que hemos luchado. Y además no hay que dejar de ver el otro elemento del tema del trabajo. O sea, hay una parte social, una parte de justicia social, pero hay otra parte que tiene que ver con el valor económico del trabajo, porque fortalecer el trabajo significa fortalecer la economía.
significa fortalecer el mercado interno, significa fortalecer la capacidad productiva de los trabajadores. Es más productivo un trabajador que gana bien que un trabajador que gana un sueldo miserable, porque el trabajador que gana un sueldo miserable, pues no se va a alimentar bien, no va a reponer bien la fuerza de trabajo y se va a ir desgastando poco a poco. Es mejor una empresa que abarata sus costos de producción a partir del desarrollo tecnológico que a partir de la miseria de sus empleados. Entonces, hay que hacer una revaloración de todo esto del mundo del trabajo y hay que fortalecerlo, y con eso vamos a fortalecer la economía. Es lo que sostienen los diversos teóricos del estado de bienestar, es decir, un trabajador con mejores condiciones sociales es un trabajador que ayuda más al desarrollo económico. Finalmente, déjame preguntarte, Martí Batres, el empresariado señala de pronto que esto pues hubiera sido mejor consultarlo, llegar a algún consenso y particularmente ante un año tan complicado puede terminar por afectar a varias empresas y viendo empresas pues no necesariamente como el súper rico MacPato que tiene todo el dinero, Avaro, etcétera. O sea, hay muchos empresarios que tú lo sabes, Martí, pues están haciendo lo que pueden, empresarios dueños de changarros, empresarios dueños de pymes, que están dándole con todo para tratar de salir en un año bien complicado. A ver, déjame darte varios puntos de vista, porque aquí quisiera decirte varias cosas, y quiero agregar una cuestión que resolvimos en el Senado también, que me interesa mucho difundir. A ver. No creo yo que suceda esto, porque mira, mi experiencia de varias décadas de participación política me indica que cada vez que se busca la mejora de los trabajadores, ya sea por el salario, prestaciones, reformas jurídicas, en fin, por la vía que sea y en el campo que sea, el argumento recurrente de una parte de la patronal, no toda, es que eso va a afectar el empleo y que va a haber desempleo pero no es así. Históricamente, el mejor desarrollo del empleo y de la economía y de las propias empresas privadas se ha dado cuando se han elevado las condiciones de vida de los trabajadores. Si no fuera así, pues estaríamos como en el Porfiriato y tendríamos tiendas de raya y peones acasillados. Entonces, no creo yo que el deterioro de la vida de los trabajadores sea para bien de las empresas. Ahora, hay una contradicción que yo noto luego en el discurso de algunos voceros patronales, porque dicen, por ejemplo, no, es que casi nadie gana el salario mínimo en México. Son muy poquitos trabajadores los que ganan el salario mínimo. Es un hecho, ¿no? Y luego, Eso es un hecho, pues. O sea, hay mucha gente que en el empleo formal gana el salario mínimo. No, la mayoría de los trabajadores no gana el salario mínimo, gana más del salario mínimo. Hay un porcentaje de trabajadores que ganan el salario mínimo y como tú bien lo decías, incluso hay algunos que ganan menos. Sí, pero veo una contradicción aquí, porque por un lado se dice esto y luego se dice que el aumento del salario mínimo va a afectar el empleo y las empresas. No es cierto. Hay un margen importante. O sea, el salario mínimo quedó tan pequeño que hay un margen importante, tanto en términos de productividad como en términos de no afectación inflacionaria para el pago del salario mínimo. Ahora bien, por último, quiero comentar. Sí. En el Senado acabamos de aprobar una reforma para que el salario mínimo no vuelva a perder el poder adquisitivo que perdió, dramáticamente. Es una reforma al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo que dice la fijación o revisión del salario mínimo nunca se hará por debajo del índice inflacionario del periodo transcurrido. En otras palabras, si el salario no gana más, en las peores condiciones no debe perderse. De tal forma que no se deteriore la fuerza de trabajo, particularmente que no se deteriore el salario mínimo. Esta es una reforma que acabamos de aprobar precisamente en esta coyuntura de revisión del salario mínimo. Ya será las fuerzas productivas, ya serán los trabajadores y los patrones y el gobierno, los actores de la producción, quienes decidirán en qué medida se aumenta el salario mínimo, pero
que no se actualice por debajo de la inflación, porque eso significaría que en realidad no se está aumentando nada, sino que estaría perdiendo poder adquisitivo el salario mínimo, y ya vimos lo que perdió. Todavía a mediados de los 80 se podían comprar 2 canastas básicas alimenticias con el salario mínimo. Hoy ni una, o sea, apenas una. Un tercio de una canasta básica a valores de principios de los años 80. Entonces, bueno, mi querido Luis, es importante también el salario mínimo por justicia social, por por mercado interno. Ajá. Y por eso pues estamos también aprobando esta reforma en el Senado, que de alguna manera pues coincide con la línea de aumento salarial que está llevando a cabo el gobierno de la República. Mil gracias, Martí Batres. Estamos al habla, si nos permites. Feliz 2021. Muchas gracias a ti, Luis. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Va de vuelta, hago una breve pausa, regresamos con más.